Sean bienvenidos a esta cuarta jornada de nuestro segundo Congreso Virtual de Educación Chile. Un espacio para compartir prácticas pedagógicas y reflexiones frente a los nuevos desafíos de la educación en el siglo XXI. La segunda exposición del día de hoy se llama Atención socioemocional y central de derivaciones, una mirada preventiva y de acción frente a una necesidad latente en los establecimientos educacionales, y será realizada por Claudia Ábalos Saavedra. Ella es profesora de Química y Ciencias Naturales de la UNCE, también es diplomado en Convivencia Escolar y Estrategias de Aplicación en el Aula de nuestra Fundación Educación Chile, y actualmente es parte del equipo docente de la Escuela Profesor Ramón del Río de Estación Central. Como siempre, los invitamos a que puedan ir dejando sus consultas de forma escrita. Para los conectados vía Zoom, pueden hacerlo a través del chat, y quienes nos ven a través de Facebook pueden hacerlo a través de los comentarios. Al final de la presentación se responderán algunas de las consultas realizadas. Los dejo ahora con la segunda presentación del día de hoy. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Claudia Ábalos Saavedra. Soy profesora de Química y Ciencias Naturales en la Escuela Municipal Profesor Ramón del Río de la Comuna de Estación Central, y realicé este trabajo para optar al diplomado de Convivencia Escolar y Estrategias de Aplicación en el Aula. Como nosotros sabemos, el contexto de pandemia, ¿cierto?, en el cual nos encontramos desde el 11 de marzo del 2020, el sistema educativo de nuestro país y a nivel mundial ha tenido grandes modificaciones, pasando de un sistema o de un contexto presencial a uno virtual, ya sea sincrónico o asincrónico, estableciendo los distintos estratos sociales, procesos de adaptación y de análisis para dar respuesta a las diferentes dificultades que se han encontrado. Una de ellas, y muy importante, es el apoyo socioemocional que se le brinda a los estudiantes y también a sus familias. Desde ahí, la construcción de un sistema que prevenga, que fomente y acompañe estos procesos es de vital importancia para que desde ese trabajo el estudiante logre potenciar su proceso cognitivo y, por supuesto, su desarrollo integral. Debemos entender, ¿cierto?, que el apoyo socioemocional que se le puede brindar al estudiante tiene directa relación con la retención escolar. Dado este contexto, necesitamos un sistema coordinado de profesionales con procedimientos claros que trabaje sobre las diferentes necesidades de los estudiantes, donde se resguarde el secreto profesional y donde existan medios de verificación del trabajo que se va realizando, generando una central de derivaciones donde el equipo de convivencia escolar tenga pleno conocimiento de todos los casos que existan dentro de la escuela y pueda, a través, ¿cierto?, de un trabajo colaborativo entre los distintos profesionales, darle solución o apoyar en los diferentes casos que vayan surgiendo durante el año escolar. El objetivo principal de mi trabajo es instaurar procedimientos que favorezcan la prevención y el autocuidado a través de la implementación de la central de derivaciones, diseñar procedimientos de prevención y autocuidado estandarizados a nivel institucional, implementar la central de derivaciones y difundir el proceso de derivación para el apoyo especializado a estudiantes. Bueno, sabemos que la pandemia generada por el COVID puede impactar fuertemente el aumento de la deserción escolar en nuestro país, ya que la inasistencia, ¿cierto?, física a clases no solo perjudica los aprendizajes, sino también el nexo que tienen los estudiantes con sus profesores, con sus compañeros y con los diferentes equipos de apoyo que trabajan en los establecimientos. Dado lo anterior y considerando que la tasa de deserción escolar en el año 2018 fue del 1,3% y que se prevé que esta aumenta hasta en un 43% durante el año 2020 y 2021, es que se debe tomar en cuenta hoy el contexto de pandemia que esto puede incrementar.
Entonces debemos considerar no solamente los anexos de documentos donde se habla de protocolo de medidas sanitarias, protocolos para la higiene dentro de los establecimientos, protocolos de limpieza y desinfección, protocolos de actuación en caso de casos de COVID, ¿cierto? Sino que también se torna imprescindible para la reapertura de establecimientos las recomendaciones que se hacen a los encargados de convivencia escolar en cuanto a contención socioemocional de los estudiantes. La planificación para implementar medidas desde convivencia escolar hacia ese punto. Es ahí donde quiero encuadrar, sumando a todo lo anterior, esta presentación. En otras palabras, el horizonte apunta a que los seres humanos tuvieron muchas modificaciones durante este periodo, desde el saludo, de la forma de relacionarse con otras personas, en el trabajo, en las oficinas, en los medios de transporte, las distintas noticias que veíamos cada día de cifras de contagio, cifras de personas fallecidas, el porcentaje de positividad, etcétera. Todo eso, de alguna manera, repercute en el estado de ánimo de no solamente de los adultos, sino que también, y con mayor razón, de los menores. Vimos modificadas, ¿cierto?, el vínculo y la adaptación que hemos tenido que generar. Todos estos puntos anteriores establecieron que cada uno pusiera a prueba el concepto de resiliencia y tolerancia a la frustración, ¿cierto?, de su diario vivir para poder establecer, aún con todas estas medidas, las relaciones humanas. Cuando esta constante la llevamos además a menores de edad, estudiantes, ¿cierto?, de colegios municipales o escuelas particulares subvencionadas gratuitas, donde sabemos que el IVE, es decir, el índice de vulnerabilidad educativa, es superior al 85%, se entiende que la labor educativa no es tan solo una entrega de aprendizaje, sino que es un proceso permanente de distintas áreas que complementan un ser que está llamado a ser el mañana de nuestra sociedad. Y que por ende su salud mental y la de las personas que lo rodean, familias, profesores, etcétera, es muy importante y tiene una repercusión en los procesos que derivan en el futuro. Lamentablemente, si el estudiante no logra en primer lugar aprender a gestionar sus emociones, no podrá rendir académicamente. Y este trabajo, como es de esperarse, es responsabilidad de los maestros, profesores, orientadores, psicólogos y de cada centro educativo, con la ayuda, por supuesto, y colaboración de los padres y apoderados en sus hogares. En esta integralidad planteada es que debemos visualizar al ser humano en desarrollo constante y que si bien es cierto, los centros educativos están sometidos a pruebas de medida estandarizadas como son el CIMSE, la PSU o otro tipo de mediciones externas, con el paso del tiempo, la mirada administrativa de los colegios también ha girado a una mucho más participativa que fomente el desarrollo socioemocional, tal como lo plantea en este extracto que puse aquí la revista de investigación de la Universidad César Vallejo del año 2020. Así, a la base del desarrollo de las asignaturas o de los aprendizajes, encontramos el desarrollo emocional, o si también se le desea, los procesos afectivos del ser humano. Es una tarea de todos. Sabemos que los establecimientos educacionales en la actualidad cuentan con, por ejemplo, equipos PIE, que son aquellos equipos del programa de integración escolar, los equipos de convivencia escolar y las redes externas, como por ejemplo el programa RM, el programa Lazos y otros programas de apoyo. ¿Ya? El programa de integración escolar, con el levantamiento de necesidades, articulando trabajo colaborativo. Por otra parte, ¿cierto? El equipo de convivencia escolar está guiado por el plan de gestión para la buena convivencia y también se mantiene en constante monitoreo y fiscalización de parte de la Superintendencia de Educación. Y también las redes externas, muchas veces asociadas a programas de apoyo, ya sea municipales o estatales, son los agentes educativos que intencionan las prácticas hacia el desarrollo de los menores.
Debemos entender entonces la naturaleza de la propuesta, que considera la adaptación al modo de vincularnos y es la de acompañar a los estudiantes y a sus familias en el desarrollo emocional, que ante la base de este miedo se mantiene latente. Bueno, así cada profesional, ¿cierto?, de la escuela y en función de su vocación intervendrá para establecer procesos de enseñanza-aprendizaje, pero también un proceso socializador con los estudiantes, ya niños y niñas y con sus familias. Este proceso debe considerar a todos los agentes dentro de la escuela, me refiero a profesores, estudiantes, familia. Dado este contexto, ¿cierto? Mi propuesta es crear o tener un sistema coordinado de profesionales con procedimientos claros que trabaje sobre las diferentes necesidades de los estudiantes, donde se resguarde el secreto profesional, escoltado por medios de verificación que sustenten las prácticas. Esto colaboraría con el trabajo de acompañamiento de los estudiantes, tanto en el trabajo de red interna como externa. Para esto sería necesaria la instauración de una central de derivaciones, la cual el equipo de convivencia escolar del establecimiento mantenga total conocimiento de los casos y pueda, a través de un trabajo colaborativo, consolidar procesos de apoyo socioemocional. La idea es la construcción del centro, es la construcción dentro del área de convivencia escolar a cargo de ellos, y de una secretaria o alguien que designen para ese caso dentro de la central de derivaciones. Esta estará a cargo de ingresar los casos pesquisados por los profesores jefes de los distintos niveles o cualquier otro profesor que pesquise, ¿cierto? O que note algo que le diga que ese estudiante necesita de la ayuda de alguno de los profesionales que nosotros contamos en la escuela. Al inicio del año escolar, claramente los profesores deben recibir una capacitación acerca de cómo se va a trabajar esto y se tiene que hacer una difusión acerca de cómo se va a trabajar en la central de derivaciones, cuáles son los pasos a seguir y que sea de conocimiento de toda la comunidad y de las familias. La idea es que el docente ingrese, ¿cierto?, mediante una ficha de derivación, ingresar los datos del menor y del apoderado y dentro de esa ficha el equipo de convivencia escolar va a derivar al profesional que corresponda, siendo este orientador, inspectoría, terapeuta ocupacional, trabajadora social, psicóloga, etc. Esta ficha será enviada, ¿cierto?, es completada primero por el profesor jefe, se envía a la central de derivaciones, a la secretaria de la central o al encargado de este rol, y él es el que debe derivar, ¿cierto?, al especialista que corresponda. La idea es que durante el mismo día, mediante correo institucional, esta secretaria o encargado haga llegar esta ficha al profesional correspondiente. La especialista recepcionará el caso y tendrá un tiempo estimado para establecer el contacto y proceder al acompañamiento con la atención solicitada, la cual puede ser designada en un tiempo de 48 horas, por ejemplo, o algunas son de respuesta espontánea, que se llama. A lo mejor son necesidades que se pueden resolver en el momento. Acá tengo un esquema de cómo se podría trabajar la instauración de la central de derivaciones, comenzando, ¿cierto?, en febrero, que es el mes donde ingresan los docentes y los equipos directivos de convivencia, todos los equipos de trabajo dentro de una escuela. Y primero hacer la contextualización del proceso pedagógico y la difusión de la central de derivaciones. Durante los primeros consejos, entonces, de docentes y asistentes de la educación, se contextualiza el presente año escolar con el plan paso a paso trabajado por los establecimientos para dar inicio al año lectivo, focalizando el trabajo con estrategias de vinculación con los estudiantes. El responsable de esta tarea será el equipo de gestión del colegio y el equipo de convivencia escolar.
En marzo, donde empiezan las reuniones de apoderados, nosotros podemos, se deben entregar lineamientos para focalizar el proceso de vinculación a través de encuentros con estudiantes, entrevistas con apoderados, entrevistas con estudiantes, entregas de correo institucionales, activación de correo, reuniones de apoderados. Es decir, tener toda la información de cada estudiante y de su familia en caso de que se le requiera. Y esto es responsabilidad de los profesores jefes. Los profesores jefes somos los encargados, ¿cierto?, de entrevistar a los estudiantes, de entrevistar a los apoderados y mantener su ficha de cada niño, ¿cierto?, con la información actualizada en caso de cualquier cosa. Para esta ficha también uno podría solicitar apoyo a lo mejor del equipo también de convivencia escolar para saber qué información, por ejemplo, puntual necesitan ellos también acerca del estudiante. Durante los meses de marzo a diciembre tenemos el funcionamiento de la central de derivaciones durante todo el año, donde el profesor jefe o cualquier profesor que esté con los estudiantes debe pesquisar alguna necesidad o dificultad en alguna área, ¿ya? No, siempre se le da mucho trabajo al profesor jefe, pero en realidad en el caso de una urgencia o una necesidad o una atención primaria psicológica, por ejemplo, cualquier persona que trabaje con niños puede darse cuenta de que a lo mejor ese niño está pasando por un momento malo o le pasó algo o algo raro hay ahí con él, con su comportamiento, con su actitud. Entonces, cualquier profesor, no necesariamente el profesor jefe, puede pesquisar alguna necesidad y generar la derivación a la central, ¿ya? ¿Cómo lo hace? Mediante una ficha de derivación. Es decir, todos los profesores vamos a tener acceso a esa ficha, la llenamos y la enviamos al equipo de convivencia escolar, ¿ya? Que a su vez va a ser el encargado de derivar a este estudiante, según su necesidad, a alguno de los profesionales que trabajan con ellos. Y obviamente de marzo a diciembre, el profesional al que le sea derivado el caso debe reportar al profesor jefe el estado de avance mediante correo institucional, adjuntar el reporte del caso para la toma de conocimiento. Esto es trabajo del equipo de convivencia escolar. Es decir, no solamente enviar la información o enviar el problema, sino que también el profesor recibir de vuelta qué es lo que se está haciendo con respecto a ese caso o ese estudiante en particular, ¿ya? Bueno, las conclusiones generales serían que el proceso de socialización de la central de derivaciones y sujeta a peticiones del equipo de gestión del establecimiento se lleve a cabo sin dificultades, instaurando así una nueva línea de trabajo que ordena el funcionamiento del equipo y sus posteriores reflexiones, ya que sea un proceso ordenado y que siga un lineamiento, ya, y que todos podamos seguir, ¿cierto?, ese lineamiento para que haya un orden en ese trabajo. Los docentes deben ser capacitados. Es decir, aquí estamos viendo que los docentes ya fueron capacitados, nos estamos poniendo en ese caso en las distintas reuniones de nivel o ciclo y donde se establecen las diferentes dificultades que podían presentar los estudiantes para poder tener grado más objetivo de visualización de la problemática y así poder derivar. Es decir, los docentes también ser capacitados respecto a cuáles son las necesidades principales de los estudiantes, dónde ellos las pueden ver, estar atentos, ¿cierto?, a este tipo de señal, por ejemplo. A eso me refiero con este tipo de capacitaciones. La secretaria o algún encargado dentro de convivencia escolar de recibir los casos deben derivarlo, ojalá en menos de 48 horas, al profesional que corresponde para que éste proceda. En casos de que sea muy urgente, la atención debe ser inmediata. Se entregarán informes al profesor jefe para que éste tome conocimiento del estado de cada caso en términos de acompañamiento o la atención espontánea trabajada. Y por último, lograr, ¿cierto?, establecer un informe mensual con las derivaciones por profesional, motivo de atención, porcentaje de atenciones por nivel, ciclo, número de sesiones y derivaciones internas y externas.
todos estos puntos me hacen pensar que el trabajo desarrollado sirvió para establecer un orden en un área que por distintos momentos había quedado de lado, ya como lo mencioné hace algunos momentos. Por otra parte, ¿cierto? Se focaliza el trabajo y el apoyo al área socioemocional, considerando distintos agentes y además estableciendo un trabajo por profesionales especializados para cada área y para cada área correspondiente. Así, lo que se hizo va en beneficio de nuestros estudiantes, de su familia, estableciendo un trabajo planificado que le permite ir avanzando en cada etapa del ciclo vital y a la vez con las herramientas que se puedan entregar para favorecer la resolución de conflictos y la predisposición al logro para los distintos momentos de la vida. Por último, creo que el sistema educacional se rige por procesos y dentro de los diversos procesos, el desarrollo socioemocional, el autocuidado son vitales en la construcción social de las personas y desde ahí creo que en un futuro próximo entregar este tipo de lineamientos a los establecimientos educacionales favorecería el desarrollo de otros indicadores y por supuesto de tener niños, estudiantes y jóvenes más felices en el aula. Esta es mi presentación. Le agradezco haberme escuchado y quedo atenta a cualquier comentario, pregunta o sugerencia. Muchas gracias. Gracias, Claudia, por la ponencia que acabas de presentarnos. Sin duda es un tema muy interesante a abordar. Y quiero también contarles a quienes nos están viendo que Claudia es una ex participante de uno de nuestros diplomados y la verdad que nos alegra mucho contar con tu presencia en este congreso. También les quiero agradecer a quienes nos acompañan con sus mensajes y sus comentarios a través de las distintas plataformas en las que estamos transmitiendo este congreso. Claudia, las personas que han visto y escuchado tu presentación, ya sea en Zoom o en Facebook Live, nos dejaron algunas consultas y nos gustaría que pudieras responder algunas de ellas. Entonces, comencemos. Te leo la primera consulta. Hernán nos pregunta a través de Zoom, en el contexto que usted nos plantea, ¿cómo se puede trabajar cuando las familias son indiferentes a las necesidades psicológicas de sus hijos? Y cuando un docente reporta el caso, somos denunciados o amenazados. ¿Cómo podemos responderle a Hernán? Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, Hernán, súper comprensiva su pregunta, porque, claro, yo, por ejemplo, trabajo en un colegio que está inmerso en un contexto bastante vulnerable, pero yo creo que la forma de llegar a esa familia, ¿cierto?, es trabajar estos temas de la educación socioemocional desde que los niños son pequeños y trabajarlo en conjunto con la familia, ¿ya? También es una cuestión que nosotros nos preguntamos en nuestra escuela, de cómo involucrar, ¿cierto? Porque de alguna forma, y creo que lo leí en alguno de los comentarios, muchas familias también dejan a la escuela como una especie de guardería de los niños, ¿ya? Cuando empezó la pandemia, recordemos que la mayor preocupación de los padres no era el tema tanto de los estudios, sino que cómo voy a salir a trabajar porque no tengo dónde dejar a los niños porque las escuelas cerraron, ¿ya? Entonces yo creo que también tenemos que partir trabajando y tratar de cambiar esa mentalidad en las personas de que las escuelas no son guarderías, sino que son instituciones que trabajan en desarrollar los aprendizajes, ¿cierto?, de los estudiantes y también habilidades sociales, emocionales, etcétera. Así que yo creo que la forma de hacerlo es implementar desde los más pequeños, ¿cierto?, y el trabajo con la familia, lo que es el desarrollo de la educación socioemocional. Partiendo desde ahí es la única forma que vamos a poder cambiar, ¿cierto?, esa mentalidad en la familia y en los estudiantes. Gracias, Claudia, por tu respuesta. Esperamos haber aclarado ahí la inquietud de Hernán. Te hago otra consulta también que nos surgió en el chat. Preguntan por la función que cumple la psicopedagoga en el proceso de derivación. Ya. Lo que pasa es que, bueno,
existe una ficha, yo no sé si puedo compartir pantalla. En este momento es que tengo la ficha y para aclararle la pregunta a ella quería mostrarle algo, pero no sé si se podrá. Sí tienes la opción ahí de compartir. Que es esta. No sé si se ve ahí. Sí, Yeah. Sí lo estamos revisando. Entonces, mira, por ejemplo, la idea es que que exista una capacitación a los docentes en febrero, cuando se inicia el año escolar, de decir, ya vamos a trabajar con esta ficha de derivación. Entonces, que el profesor sepa, por ejemplo, si él nota que un alumno tiene, como acá, destrezas motrices, identifica desarrollos potenciar destrezas cognitivas, es decir, ve que este niño, ¿cierto?, en el tema cognitivo, el profe nota alguna falencia. Entonces, lo que hace es llenar la ficha de derivación. ¿Y a qué especialista sería entonces? Psicopedagoga, o en algunos casos terapeuta ocupacional si corresponde. ¿Ya? Entonces las psicopedagogas obviamente ocupan un rol súper importante porque no estamos hablando de problemas solamente de emocionales o temas de conducta, sino que vamos a cualquier tipo de problema, ¿cierto?, que nosotros encontremos en nuestros estudiantes o cualquier cosa, ¿cierto?, que nos esté haciendo ruido, que nosotros sabemos que ese niño necesita atención. Así como, por ejemplo, no sé, yo encuentro que un niño llegó un día con un moretón y no me explica de qué es ese moretón que trae. Entonces, ¿a quién puedo derivar, por ejemplo, según esta ficha? A la trabajadora social, que es cierto, es la encargada por el tema de vulneración de derechos, por ejemplo. Si algún niño me comenta que está sufriendo de bullying o ciberbullying, correspondería a Inspectoría General, y así. Pero para eso debe existir una capacitación anteriormente para que el profesor, de acuerdo al problema que se le está presentando, sepa él a qué especialista se tendría que derivar ese caso. Entonces, obviamente las psicopedagogas también cumplen un rol súper importante en lo que es el proceso, ¿cierto?, de aprendizaje de los estudiantes. Muchas gracias, Claudia, por tu respuesta, entonces. Mira, han surgido varios comentarios a través del chat. Ana nos estaba comentando, y me parece que es un tema que podrías también ahí abordar. El tema es, dice, el recibir a nuestros niños y niñas después de la pandemia, cómo trabajar el reto del trabajo emocional y el desarrollo de la autoestima después de esta pandemia. Ya. Sí, yo lo voy a hablar también desde lo personal, desde lo que hemos hecho nosotros en nuestra escuela. Yo trabajo en la escuela Profesor Ramón del Río, como dije, y nuestra escuela es una escuela pequeña, es una escuela que tiene solamente enseñanza prebásica y hasta octavo básico, ¿ya? Y los niños han ingresado de a poquito, ¿ya? Han ingresado a distintos niveles, octavo básico, después ingresó el séptimo año, junto con pre-kinder, kinder, y así ya la próxima semana van a ir otros niños y los otros vuelven online. Estamos ahí en ese proceso por un tema de que no hay salas suficientes como para que ingresen todos los niños de una vez, ¿ya? Pero, por ejemplo, una de las cosas que nosotros hablamos cuando volvimos a la presencialidad fue esto mismo. Nos vamos a centrar en completar en el currículum, en abarcar todo lo que tenemos que hacer, o nos vamos a dar una pausa para saber cómo están nuestros estudiantes. Entonces, el equipo de convivencia escolar, ellos también hicieron un manual, crearon un manual que trae distintas pausas saludables antes de comenzar la clase, ¿ya? Entonces nosotros quedamos en que la primera semana de presencialidad, las primeras horas de clase iban a ser solamente para tratar el tema de cómo se encontraban los chiquillos social y emocionalmente. Muchos de los niños habían perdido a lo mejor un familiar en el contexto de la pandemia, entonces ellos de alguna forma también necesitaban verbalizarlo, saber también decirle, bueno, aquí estamos, ¿cierto? El acompañamiento entre ellos, hacer ejercicios, ¿cierto?, que tengan que ver con eso, pero así lo hemos trabajado, ha sido parte importante
de nuestro retorno el darle mucho énfasis a lo que es lo socioemocional. Sí, mira qué importante lo que mencionas, porque de hecho también en los comentarios nos hablaban cómo enfrentar este tema de las pérdidas familiares que muchos alumnos vivieron en su entorno cercano muchas veces. Entonces, claro. Bueno, muchas gracias, Claudia, por tu respuesta. Esperamos haber ahí aclarado algunas inquietudes que surgieron. Como siempre, agradecerles todos sus comentarios. Claudia, en nombre de Educación Chile te doy las gracias por participar de esta segunda versión del Congreso Virtual. También le agradecemos a la UTEL, que es la universidad que nos acompaña desde México como sponsor de este congreso, y nuevamente reiterar los agradecimientos a quienes nos acompañaron con sus comentarios, preguntas y reflexiones desde Perú, Ecuador, México, Colombia, Honduras, República Dominicana y Chile. Un saludo para todos ustedes. Claudia, te invito ya para ir cerrando esta nueva jornada, que nos dejes tus últimas reflexiones respecto a la temática que vimos hoy día. Bueno, decir primero que siento que es súper importante la labor, que acá hay muchos profesores, ¿cierto? Sabemos que estos 2 años, estos últimos años, no han sido fáciles. Para nosotros muchos hemos tenido que aprender, ¿cierto?, a manejar tecnologías que a lo mejor antes no sabíamos, a buscar recursos. Yo creo que todos se están esforzando y todos lo están haciendo muy bien. Siento que de repente, no sé, desde el ministerio, veo desde algunos agentes, personas que son tan ajenas, de repente tratan muy mal a los profesores, siento que no se les da el valor que realmente tiene. Entonces, decirle a todos que la labor que nosotros hacemos es muy importante, y sobre todo es muy importante el tema de lo que es la educación socioemocional de nuestros estudiantes. Creo que los aspectos socioemocionales, como las actitudes, los valores y las habilidades que poseen los estudiantes, además de las motivaciones y expectativas y compromisos que muestran en torno a su proceso educativo, son variables protectoras y que pueden mediar su persistencia en el sistema escolar. Por eso es tan importante que no las dejemos de lado, si bien tenemos que cumplir con el currículum y con los aprendizajes, con los objetivos y con todo, pero también recordemos que estamos formando personas, ¿cierto? Y es súper importante. Ya vemos cómo son los índices, por ejemplo, el tema de la salud mental que existe actualmente, que es un tema también que la gente muchas veces lo deja de lado. Por eso es importante enfocarnos también en la salud socioemocional de nuestros estudiantes para que sean personas sanas en un futuro y puedan vivir felices, claramente. Gracias, Claudia. Bueno, comenzamos a finalizar entonces este cuarto día de congreso. Nos pone muy felices contar con sus comentarios, sus saludos, sus preguntas. Nuestro objetivo es ser un aporte en la labor de los y las docentes de Latinoamérica, por eso nos interesa generar este tipo de instancias, así que gracias a todos por sumarse. Les dejo la invitación para que se conecten mañana viernes a nuestro último día de congreso, donde tendremos las 2 últimas ponencias. No olviden que deben conectarse a través de nuestra plataforma, quienes se registraron a través de la página web, y que también va a estar disponible la transmisión de Facebook Live. Les recuerdo, como siempre, que nos sigan en nuestras redes sociales para que estén al tanto de todo lo que va pasando con este congreso, y que también está disponible en nuestra página web www.educacionchile.cl para que conozcan más del trabajo que realizamos. Gracias por su compañía y nos vemos mañana.